Ay, Dios mío, qué chulo la estamos pasando hoy, tanto frente a las cámaras como detrás, lo que se vive aquí en De Extremo a Extremo en este lunes. Y como siempre, invitados importantes y en este Más que Piernas especial porque contamos con dos damas que son de la casa y que son obviamente expertas y muy destacadas en sus diferentes ramas. En este caso, ambas son doctoras, una se enfoca en la parte obviamente de inmigración, la otra pues en la parte psiquiátrica. Con nosotros se encuentra pues la doctora Iches, Alexandra Iches y también nuestra queridísima doctora Judith Félix, quienes nos van a hablar acerca de emigrar con propósito. Y cuando nos referimos a emigrar con propósito, sabemos que en el caso de la República Dominicana, muchas son las personas y también los venezolanos, por ejemplo, en el caso de Oriana, que está también aquí acompañándonos, de que deciden irse de su tierra para de alguna manera progresar y buscar una mejoría en cuanto a la calidad de vida se refiere. Y esto también tiene un efecto psicológico ante estas personas. Bienvenidas, doctoras, iba a decir chicas doctoras. Chicas también, Muchísimas ¿y por Chicas qué también, no? y Chicas doctoras. jóvenes. muchísimas gracias. Sabes que hace un par de semanas Judy y yo tuvimos la oportunidad de estar en Barcelona, invitada ambas, ¡Ey! para trabajar con lo que era la comunidad y darle esta información. Y estábamos hablando un día, Judy, pero ¿tú te has dado cuenta las principales afectaciones emocionales que tienen las personas que se desplazan? Y ella dijo, mira, yo me tengo que enfrentar a veces cuando no tiene los resultados. Y resulta que, así mismo como ustedes dicen, pero yo voy a aclararte algo. Todas las personas que de una u otra manera se desplazan, aunque sea por una motivación o por una justificación, siempre es un desplazamiento forzoso. Las migraciones son forzadas por la necesidad de cubrir o salvar una situación previa. Todavía la persona que lo hace bajo una planificación tiende a pasar por lo que nosotros llamamos un trastorno adaptativo por desplazamiento y llega a tener lo que es el famoso duelo migratorio. El famoso duelo migratorio que lo vemos siempre, ¿verdad? Yo me encargo de la primera parte, que es la parte del proceso legal de la migración. La migración es amplia, la migración es compleja. Emigrar no es simplemente llenar unos papeles, es un acompañamiento total con la familia. Y por eso yo le decía a Iches, pero vamos a armar algo, vamos a hacer una charla donde emigrar con propósito valga la pena. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, señores, yo me encargo de la parte legal, lograste irte, estás allá. Pero en ese proceso adaptativo pasan por muchísimas cosas. Claro. Tenemos el caso, por ejemplo, de Altagracita. La grasita. Altagracita es un caso de la vida real y nosotros lo llevamos a una dramatización. Ajá. Altagracita se enamora de un español, le ha negado la visa 800 veces, va a mi oficina, le resolvemos el procedimiento, llega allá y está esperando su tarjeta de residencia, Y ¿verdad? cuando está esperando esa tarjeta de residencia, como le pasa a muchas personas, ese matrimonio soñado se fracturó. Ajá. Entonces Él la Altagracita se deja. queda con una mano, como decimos aquí, con una mano adelante, otra atrás, en un país extraño. Sin el Tres Por- hijos sin el aquí, se le mecate. enferman los hijos. Ah, La mamá es quien cuida a los hijos, la mamá no tiene las fuerzas, ¿verdad? y la parte económica, porque Sí. una de las cosas más relevantes es que todo el que se desplaza y no está en su lugar y control tiende a padecer mucho lo que es violencia económica. Y esta violencia Totalmente. económica se manifiesta porque la persona a la cual tú confías y en la cual es quien conoce el entorno, pues entonces empieza a condicionar la forma en que te ayuda. Déjenme decirle que esto es tan complejo que yo, bueno, tuve la oportunidad el año pasado de estar en Bélgica también con este tema del duelo migratorio y resulta que había una señora que tenía 35 años que no venía y Imagínate ella, tú. y ella decía que llegó un punto en donde ella solamente de pensar que tenía que regresar y todo el dolor que la hizo salir de aquí, no tenía herramientas. O sea, y cuando tú te pones a ver que estás en una situación irregular, que no puedes venir, aunque estés Que es legal. lo que pasa mucho, ¿verdad? El dolor de no poder estar cuando se va alguien, cuando alguien Claro. fallece, porque los papeles no están listos. Entonces ahí empieza, ¿qué te hace falta? La comida, ¿qué te hace falta? La playa, los amigos, el dominó en Ajá, la sí. calle, esa sentarte en la acera con los amigos. Entonces,
yo hablaba con Iches eso, y precisamente, Iches, tú tocabas eso en la charla, ese tema específico. ¿Cómo se combate? ¿Qué es lo primero que tú buscas cuando estás en que tenemos un público Amplio. internacional amplio? ¿Cómo tú puedes combatir ese duelo migratorio? ¿Cómo? Iche lo dijo, con un propósito. Primero, lógicamente, con la ayuda y el acompañamiento psicológico, psiquiátrico, y teniendo un propósito en la vida, teniendo una meta. Exactamente, una meta. O sea, ¿cuál es el motivo, por ejemplo, el cual yo estoy en este país? Claro. ¿Cuál es esa meta? Y esto entonces te va ¿Y a qué es lo mantener con la primero que tú fortaleza. haces? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando sientes esa nostalgia? Mira, ¿Qué tú O sea, ¿cuáles son buscas? los recursos que se utilizan para que de alguna manera en el proceso no sea más pesado? Tú sabes algo que se los decimos mucho a los conocidos de nosotros que dicen, yo me voy de retirada para mi país en tal fecha. Sí. Y todo el mundo dice, pero para acá, donde no hay luz, donde no hay esto, donde no hay lo otro. Sin embargo, esa persona ya entiende que concluyó su ciclo de vida en ese lugar, que era lo que estaba haciendo o estaba generando que él pudiera tener los recursos o facilidades para, incluso no siempre es un factor económico, muchas veces la intención es desplazar a tus familiares más jóvenes para que vivan en otro lugar, tengan esas facilidades y tú regresar a tu país de origen. Muchas personas dicen, después que yo me lleve a los muchachos, que ellos estén instalados, yo me regreso para atrás. ¿Por qué? Porque quieren dejar esa facilidad de poder Esa optar en herencia, otro digamos. momento. Sin embargo, como Judith bien aclara, se dan herramientas y esas herramientas van muy acompañadas de lo siguiente. Yo siempre digo, durante los primeros 6 meses bloquea a todos los amigos. ¿En serio, Porque, doctora? claro, los amigos que tú dejas aquí, porque se le ocurren ideas tan fenomenales como de empezar a hacer fiestas y llamarte en un live en Por vivo. No, o videollamada. pasan por tu Y te- casa y te dicen, mira, Oriana, tu casa. Y yo, ay, Ay, tan sí, lindo. Estoy la aquí nostalgia, enfrente de tu ¿verdad? casa Claro, comiendo. Entonces, claro, es- tú lo vives, tú lo Sí, vives. claro. Y hicimos una cachapa, mira, y tú con la cosa, con la Ajá. cachapa, ya pensé. Pero hablando acerca del tema, la depresión es un tema bastante interesante porque cuando uno sale de su país es fuerte, ¿verdad? Pero todo depende en lo que tú te vayas a refugiar. Ejemplo, yo toda la vida, doctora, fui delgada. Toda la vida, yo nunca he sido de buen comer y acá yo engordé de una manera que yo le muestro una foto a usted y usted me dice, esa no eres tú. Tú sabes que lo que Yo me ocurre. refugié En la comida. la comida, pero la comida chatarra, no en un arroz con No, nadie lentejas y carne. nadie se antoja de un plato de cebolla y más cuando anímicamente. Exactamente. Lo que pasa es que Ay, yo sí me comer, antojo de un plato de ensalada. comer es, Tú eres no, pero no Tú vas depresiva. extremo, Mira, nena. comer es un acto placentero y una de las principales áreas que se afectan cuando la persona tiene, en este caso, un trastorno del estado del ánimo. Eso que tú hiciste fue la famosa depresión del inmigrante, Ujú. que es una depresión reactiva, no endógena, sino circunstancial, y que regularmente empiezas a identificar cosas a tu alrededor que te den ese push, ese placer y compensen. Sin embargo, después que tú comes, te sientes súper mal, Sí, 2 doctora, veces peor. pero al final a veces no tanto tiene Ahora que ver, bien. no tan solo es la comida, porque también hay un tema que internamente, químicamente, Claro. trabaja en el, porque Pero- hablando de inmigrar, porque es una inmigración igual, cuando yo pasé de La Vega a Santo Sí, Domingo, claro. también yo tuve un también. proceso en el cual Ese es un yo tipo de estaba migración. estancada y yo estaba pesando casi 200 Tú libras. sabes que lo que Claro, ocurre, claro. que el Por lo estrés, mismo. claro, el estrés dispara lo que Y es el... teniendo una alimentación óptima, o sea, no una cosa de que yo comía chatarra como Claro, Oriana. lo que pasa es que hay unas sustancias bioquímicas en el cuerpo que se alteran, pero asimismo el trastorno del sueño y gusto, ¿te acuerdas, Judy, cuando Todo eso. tocamos el tema de cuando hacen familia allá y quieren que los niños estén viviendo las fiestas patrias del país cuando esos muchachitos no se identifican con la tierra de la madre? Entonces Claro. ahí empieza una pelea y una disputa hasta con los miembros de la familia y se vuelve el Claro, hogar un caos. claro. O sea, ya esos muchachitos te dicen, me gusta ir a Santo Domingo en verano, pero ya dicen, llévame para mi casa. Y tú, pero no es, esta es tu casa. No, esa no es la casa de ellos, realmente. Y por supuesto, cuando chocamos con una cultura diferente, ¿por qué? Otro idioma. No es que igual una barrera grandísima. irte a España
Claro. que claro. irte a los Estados Ah, Unidos. claro. Ejemplo o a puntual. Alemania. Y en el caso, hemos tocado el tema de los que emigran por un tema de que quieren progresar o los que se encuentran en un estatus distinto en un país donde no, Ujú. de donde no eres. Pero en el caso, por ejemplo, de las personas mayores o los padres, cuando los hijos te piden, como decimos nosotros los dominicanos, te piden y tú, porque tus hijos te piden, tienes que hacer el proceso y no necesariamente porque quieres. Pero tenemos un gran cúmulo de personas de 60 años en adelante que me dicen, yo quiero entregar la residencia. Es que yo no soporto vivir encerrada en los Estados Unidos. Claro. Y entonces el hijo, pero después de todo lo que yo hice, todo el sacrificio, tú sabes lo que a mí Entonces me ahí costó también hay un el duelo. tiempo. Claro, Claro. se Ok. deprimen. Y es Esas más personas las que ya están personas Saludos mayores. allá. acostumbrados, sobre todo que tienen muchos años viviendo en un sector, que los vecinos que te pasan Ajá. el café, El patio. y Ajá. que el patio, y que allá tú no te puedas venir la cara con el vecino, Ajá. ¿verdad? Que tú no sabes quién es tu vecino, entonces Sí. eso choca mucho y sobre todo que es una cultura de encierro. Diferente a España, por ejemplo, que tiene más actividades para los mayores, pero como no tienes esa cercanía con ese vecino, pues viene la depresión mayor Y hay entonces. algo determinante, porque ese mismo adulto mayor que se va a Estados Unidos y a España, vamos a poner a Europa, tiene un tema que es incontrolable, el clima. El El clima. clima. ¿Quién O aguanta? sea, Esos adaptarse. días grises. De por sí, no son, mi hermana vive en Canadá, por ejemplo. Canadá, ustedes saben que el frío es insoportable. Sí. Menos 30, menos No, yo no me 35, bañé, menos me 25. muero. No, yo tampoco, no. No, no, no. Yo me encanta Canadá, voy de paseo, a hacer Te cursos devuelve. y me devuelvo porque no es fan. Yo te lo digo, cuando yo estuve dando a luz en Canadá, que mis hijos nacieron en Canadá, tenía que pasarme 3 meses allá. Imagínense yo como una cebolla envuelta con esta panza, yo no podía caminar, o sea, yo nada más tenía que caminar una esquina y a la esquina yo tomaba el autobús y me dejaba frente al hospital y era más rápido que irme manejando. Y el frío era tan grande, era marzo y estaba a -15. Y yo caminaba y yo decía, Dios mío, yo tengo que llegar a la esquina, yo tengo que llegar porque el viento no me dejaba. Y las lágrimas me salían llorando, caminando, porque yo decía, tengo que yo llegar. Y tuviera en mi- esta yo panza que tuviera no en me mi- dejaba caminar en una, yo no aguanté más, me agarré de un palo de luz que había y empecé, ay, llora, Estoy llora. pensando, y Se si yo pararon estuviera más en de mi 5 país. personas. ¿Qué te pasa? Yo que no puedo caminar y tengo que llegar al autobús y tengo esta panza y no puedo. Si yo O sea, la tú loca por estar impotencia. aquí. Sí. Si yo estuviera aquí, Sí. Y no no, y fuera los lo mismo. canadienses son muy empáticos, fíjate Sí. que son muy educados, son muy Sí. diferentes. Y me ayudaron, y yo dije, no, devuélvame, ayúdenme a caminar al edificio que yo no puedo. Sí, sin embargo, Y bueno, y fue así, pero me tocó, yo duré 3 meses, ¿eh? eso iba. Imagínate tú, las personas que duran años. Muchas veces, aquellas personas que emigran por una situación de preservar la integridad de su vida. Sí, Nosotros tenemos sí, muchas mujeres y muchos hombres también que así son es. víctimas de acoso, de violencia doméstica, que el emigrar es la opción para poder continuar con vida. Y yo conozco personas, o sea, y tengo casos de personas que duraron hasta 13 años sin poder descubrir su identidad, Claro, ni decir dónde estaban, claro. o sea, en su país saber dónde estaban para poder preservar su vida. Sin embargo, yo les quiero decir a los dominicanos que ustedes saben que uno vive lo que es el famoso sueño del viajero. No voy a Sí, decir sí, el porque sueño está el americano. americano, el europeo, el canadiense, el europeo, sueño del el viajero. El sueño del viajero, que así como dice Judith, tenemos que tener la intención de que cuando nos vamos a desplazar sea con un propósito, con un fin. Definitivamente. Y tenemos incluso aquí instituciones gubernamentales que fueron las que nos apoyaron para ir a dar esa Claro, los información. consulados, estuvimos en el consulado de Barcelona, que muy amablemente el cónsul pues nos invitó a dar la charla y estuvimos. Ahora posiblemente esta semana estemos en el consulado de New Jersey, hablando también de ese tema, ¿verdad? De las herramientas para emigrar y cómo combatir el duelo migratorio. Y luego entonces también terminamos con la ley de Confotur. Ahí le explicamos a todos los dominicanos que se encuentran en el exterior y los dominicanos que viven aquí, porque eso es para todo el mundo, incluso los extranjeros con residencia pueden aplicar para la ley de Confotur. ¿De qué se trata? De que si tú quieres, por ejemplo, invertir en un apartamento que tenga una vocación turística, puede ser en Santo Domingo, puede ser en Punta Cana, puede ser en cualquier polo turístico del país,
y que tú quieres de verdad obtener esa Propiedad. propiedad, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que aplicar, tienes que primero verificar que esté dentro de los requisitos de la ley de Confotur y tienes los siguientes beneficios. Primero, no pagas el impuesto de transferencia, que es buenísimo. Y segundo, el IPI tampoco lo pagas por 15 años. Más las facilidades de la Imagina. entidad financiera gubernamental. Claro, Que te dicho sea de paso, yo les recomiendo lo siguiente a todas las personas que viven fuera y deciden adquirir una propiedad, eso lo aprendí. Pero uno lo aprende ya con los casos cuando te llegan por por el ejercicio y cómo se ven afectados. Muchas veces el que está fuera confía en alguien o en algún familiar acá. El primo que tú le y mandas los piensas- cuartos y se desaparece con todo, y tú mandando dinero y el primo haciendo la casa de él, no la Sí, tuya. exacto. Entonces viven la decepción de que duran 10, 15 años Claro. enviando dinero a su familiar, pensando que cuando Y se cuando cumple ese llega- tiempo y le mandan fotos a veces de casas que no son la de ellos, Sí, sí. para que vean supuestamente el progreso. Entonces tienen las entidades financieras confiables o nuestra entidad financiera confiable, la cual puede venir, elegir su apartamento, Que hacer sus valga la pagos cuña, directamente. que valga la cuña, yo le recomiendo Banreservas 100%. ¿Por qué? Porque Banreservas tiene las oficinas de representación en las ciudades más importantes donde están los Y dominicanos, pueden en ir hacia- Madrid y en Nueva York. Y por pueden ejemplo. ir haciendo sus pagos directamente a la entidad bancaria Claro. sin intermediarios y Claro. así no pierdes el dinero y no pierdes a tu familia. porque Queda al final- asegurada la inversión. Sí, sobre todo. definitivamente. O sea que nada, nosotros estamos abiertas a las invitaciones de los otros consulados para que nos inviten a dar esta charla, Y ¿verdad? que dicho sea de paso, es una forma de un servicio público, porque al Claro. final no quieren ustedes saber la pena que pasan nuestros dominicanos cuando tienen que ir a un sistema de salud en donde no los entienden ni en idioma ni en sentimientos. es. Entonces, al final, ellos optan por no ir y pasarla bastante mal. Así es, un tema definitivamente demasiado interesante y también demasiado extenso, así que tenemos que hablar de esto nuevamente. Más Yo me adelante. siento feliz y Después le agradecida. vamos a traer el video de Altagrasita Ah, para que vean. Claro que sí, yo La me siento dramatización que quedó chulísima. Yo me siento feliz y agradecida del país que elegí como mi segundo hogar, tiene el mismo clima, la gente es carismática, yo me siento en casa, lo puedo Qué decir, bueno. gracias a Dios y gracias a la República Dominicana y a mis hermanos dominicanos. Nosotros vamos a seguir con más doctoras, las quiero. A lo que unas recuerden las mujeres redes sociales, ejemplares. ahí nos pueden seguir, Judith Félix 01 en Instagram. Y DRA.iches. Bueno, pues continuamos con mucho más. Gracias a la doctora Alexandra Iches, también a nuestra querida doctora Judith Félix. Este tema interesantísimo, más en sus redes sociales para cualquier información. Mientras tanto, nosotros continuamos con más. No se muevan en este lunes en De Extremo a Extremo.